Este, Vamos a iniciar lo que es este estudio de esta carta, hermanos, pero antes, yo quiero iniciar diciendo que el apóstol Pablo, después de habernos traído toda esta problemática dentro de la iglesia que hemos visto a lo largo de este estudio, pues Pablo va a traer un problema más, y este problema es un problema doctrinal, muy diferente a todos los problemas que él ya expuso. El problema doctrinal es que algunos miembros de la iglesia de Corinto pues estaban poniendo en duda la doctrina de la resurrección de los muertos. O sea, ellos no estaban poniendo en duda la resurrección de Cristo. Ellos creían que Cristo había resucitado, sin embargo, no creían en la resurrección de los muertos, la resurrección de ellos mismos. Entonces, Pablo, antes de cerrar su carta, pues va a abordar este problema, un problema que era fuerte, fundamental, porque no se puede ser cristiano y no creer en la resurrección. O sea, haber una resurrección. Mismo Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida, que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, iba a vivir. Todo mundo, según la Biblia, que ha existido en este planeta, aunque haya muerto, va a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación. Daniel dice, unos para perdición perpetua y otros para qué? Para salvación, para vida eterna. Así es que cada cristiano debe de creer que hay resurrección de muertos, que Cristo resucitó. Escuchen lo que dice Pablo en los versículos 12 y 13 de este capítulo 15. Dice Pablo ahí, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pues ahí es donde nos damos cuenta que estas personas sí creían en la resurrección de Cristo, pero no en la de los muertos. Como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Así que como podemos ver, ellos no tenían ninguna duda de la resurrección de Cristo. Donde sí dudaban eran que los muertos iban a resucitar, al igual que Cristo. Y Pablo les va a hacer ver en este capítulo que una cosa está conectada con la otra. O sea, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues no hay cristianismo. O sea, las restricciones que nos estamos imponiendo, las negaciones a nosotros mismos, o sea, no tienen sentido. ¿Para qué vivir una vida de santidad si al final de cuentas no hay resurrección de los muertos? O sea, vivamos y comamos, dice Pablo más adelante, versículo 32. Si los muertos no resucitan, pues vamos a comer y a beber. O sea, vivamos la vida loca, ¿no? Vívela como quiera, disfrútala, porque mañana vamos a morir y ahí se termina todo. Sin embargo, Pablo dice, no, si hay resurrección, no vivamos así. Ahora, la pregunta que surge a raíz de este problema doctrinal es, ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana algunos estuvieran negando la doctrina de los muertos, de la resurrección de los muertos? O sea, ¿cómo es posible si, como ya dije al principio, Cristo ocupó bastante tiempo de su ministerio terrenal para enseñar la doctrina no solamente de la resurrección del mismo, como el Cristo, sino de la resurrección de todas las personas? Entonces, ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana algunos estuvieran negando la doctrina de la resurrección? Bueno, la respuesta es sin duda, por unos pasajes que vamos a ver, y sobre todo por la historia secular, todas esas cosas nos van a decir que era debido al trasfondo cultural de muchos miembros de la iglesia. O sea, recordemos que la iglesia, o mejor dicho, la ciudad de Corinto, era una de las ciudades de Grecia más prósperas. Era una metrópolis, era una ciudad grande. Y esta ciudad, al igual que el resto de las ciudades griegas, estaban influenciadas por los filósofos griegos más famosos que conocemos: Sócrates, Platón, Aristóteles. Todos estos filósofos que acabo de nombrar vivieron como 5 siglos antes que viniera o que existiera el apóstol Pablo, inclusive que él estuviera predicando. Bueno, ellos creían que el cuerpo físico intrínsecamente era malo. Así es que cuando le llegaba la muerte a esa alma que estaba en ese cuerpo intrínseco y que era malo, pues era la liberación del alma. O sea, cómo ellos podían asentir lo que Dios dice acerca del hombre, que es pecador y que debido al pecado constantemente el hombre está cosechando repercusiones que lo llevan a dolerse, que lo llevan a desear mejor morir. Entonces estos filósofos, ellos creían que el cuerpo era malo. Por lo tanto, cuando mueres, es el momento donde tu alma es liberada finalmente y dejas de sufrir. Entonces, debido a la influencia de estos filósofos griegos con respecto a esta creencia, que la mayoría de los griegos veían al cuerpo como una prisión para el alma. Y pues obviamente la resurrección corporal para ellos era una doctrina absurda, tonta. O sea, ellos no podían ver, o sea, ellos estaban viendo a su cuerpo como una prisión donde está mi alma, y entonces el día que muero, pues ya soy liberado.
Así es que debido a este trasfondo cultural, a esta influencia fuerte que trajeron todos estos filósofos griegos, pues algunos miembros de la iglesia estaban llevando esas creencias ahí mismo en la iglesia y estaban dudando y están diciendo, no hay resurrección. Ahora, recuerde usted que ellos no tenían toda la Biblia completa, no tenían el Nuevo Testamento como nosotros, sí. Así es que les era bien fácil, debido a las conversaciones que había dentro de toda esa sociedad cultural, pues les era muy fácil ser engañados y empezar a creer lo que la mayoría de la sociedad creía en aquel entonces, que los muertos no resucitan. De hecho, esto es tan así, hermanos, que un ejemplo que encontramos que corrobora que ciertamente esta era la cultura o el trasfondo de esta creencia. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 17. Ahí encontramos al apóstol Pablo predicando el evangelio en la ciudad de Atenas, una de las ciudades de Grecia más sofisticada de aquel entonces. Y bueno, Pablo, al empezar a traer el tema de la resurrección, muchos de los que lo están oyendo, que eran griegos, ciudadanos de Atenas, pues empezaron a burlar de él. Versículo 32 del capítulo 17 de Hechos dice lo siguiente: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, recuerda, Pablo está en Atenas, unos se burlaban de él y le decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, mejor Pablo, cuéntanos ahora una de vaqueros, porque esta no te la creemos. O sea, te vamos a creer más la de vaqueros que esta. Y se burlaban del apóstol Pablo. Como podemos ver, para los griegos la resurrección de los muertos era una doctrina tonta, ridícula, y tal parece que algunos miembros de esta iglesia de Corinto todavía tenían esta influencia cultural. Y de ahí la advertencia del apóstol Pablo en el versículo 33 de este mismo capítulo. O sea, bajo este contexto, Pablo va a decir lo siguiente, dice, no hierren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, las malas creencias como esta de que los muertos no resucitan, cuando tú las estás escuchando, cuando muchos están conversando acerca de estas malas creencias, pues llega un momento en que perjudica las verdaderas creencias que tú puedas tener. Y Pablo dice, tengan cuidado. Dice Pablo en el versículo 34, velad debidamente. O sea, después de que él dice, no hierren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, él dice, velen debidamente. Es como si Pablo estuviera diciendo, o sea, pongan sus creencias a la luz de lo que está escrito. Corrijan todo lo que está mal a la luz de las escrituras y velen correctamente. No pequen, porque algunos, dice Pablo, no conocen a Dios. O sea, algunos Pablo está dando por sentado que porque no creen en la resurrección, a lo mejor no son ni cristianos, no conocen ni a Dios. Y dice ahí, para vergüenza vuestro lo digo. Así que vemos por estos pasajes que algunos miembros de esta iglesia estaban permitiendo que las creencias de la sociedad de su alrededor corrompieran su forma de pensar. Y Pablo, para corregir este pensar errado, pues él va a hacer ver en este capítulo 15 que uno no puede creer en la resurrección de Cristo y negar la doctrina de la resurrección de los muertos. Esto es imposible. Si tú crees que Cristo resucitó, tú debes de creer también que todo ser humano va a resucitar. Y Pablo, para probar su punto, va a partir de su proceso de argumentación establecido acerca de la certeza, de la seguridad, de la veracidad de la resurrección de Cristo. Y esto lo vamos a saber en los versículos 1 al 11. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Pablo aquí para corregir esto? Bueno, va a traer todo un proceso de argumentaciones y va a empezar diciendo, yo sé que ustedes creen en la resurrección de Cristo, pero es importante. Para que yo les pueda explicar el resto, tenemos que ver lo fundamental. Y lo fundamental es que Cristo resucitó. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Va a dar evidencias para que ellos reafirmen esa doctrina que sí ya tienen de que Cristo resucitó. Para después pasar a decir, por consiguiente, así como Cristo resucitó, todos vamos a resucitar. Versículo 1. Dice Pablo ahí, además, les declaro, o sea, recuerda, Pablo acaba ya de terminar de abordar todos esos problemas que habían dentro del culto público. Y ya empezó a ordenar, ¿verdad? Todo lo que vimos las últimas 2-3 semanas. Y llega ahora a decir, además, aparte de eso que ya traté, ahora les declaro, les anuncio, hermanos, el evangelio que les he predicado. O sea, es como si Pablo les está recordando, este evangelio yo ya se los prediqué. Cuando todavía no había iglesia y que me quedé ahí en Corinto por 1 año y medio, yo les prediqué el evangelio, el cual ustedes recibieron, el cual también perseveran. Por el cual asimismo, si retienen ¿qué, hermanos? La palabra, si retienen el evangelio que ya les he predicado, o sea, si continúan ustedes creyendo este evangelio hasta el final de sus vidas, este evangelio que anuncia la buena noticia de lo que Dios llevó a cabo a través de la vida,
a través de la muerte y sobre todo a través de la resurrección de Cristo para salvar a los pecadores. Si ustedes mueren así creyendo en este mensaje, son salvos. Si no creyeron, ¿en qué? En vano. Versículo 3 y 4 dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Para qué murió Jesús? Esto es bien importante. Este es uno de los elementos más importantes del Evangelio. ¿Para qué murió Cristo? Murió por nuestros pecados, para pagar por cada uno de nuestros pecados conforme estaba establecido en las Escrituras que pasaría. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, Pablo aquí nos está dando una verdad, hermanos, que nos enseña que este elemento, ¿cuál elemento? De que Cristo murió por nuestros pecados, es lo que separa al cristianismo de todas las religiones que se ofertan, por decirlo así, en el mercado espiritual en este mundo. O sea, todas las religiones, con excepción del cristianismo bíblico, todas las religiones intentan proveernos de buenos consejos que supuestamente nos van a ayudar para ganarnos el favor de Dios, viviendo un estilo de vida decente y moral. Pero Jesús ya refutó eso en el pasaje de Juan 3. Juan capítulo 3 nos dice que Nicodemo, un principal maestro de Israel, muy decente, o sea, con toda esa decencia no era suficiente para poder él satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Por lo tanto, todas las religiones, con excepción del cristianismo bíblico, te van a decir, tú tienes que vivir de una manera agradable para poder agradar a Dios. Y el problema es que ya nadie puede agradar a Dios, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. O sea, alguien tiene que pagar por ese pecado que realizó. O sea, tú no puedes decir, sí, ya pequé, pero ya no estoy pecando. Pero ¿quién va a pagar por esos platos rotos? Es ahí donde Pablo nos dice, Cristo murió por nuestros pecados. Esto separa el cristianismo verdadero de todas las religiones que hay en el mundo. Porque la mayoría o todas las religiones que hay en el mundo nos van a decir, bueno, ¿quieres tener contento a Dios? Pórtate bien. No, Dios ya está irado con todos los impíos. Un impío es alguien que no tiene piedad. Un impío es alguien que no vive de acuerdo a las normas de Dios. Por lo tanto, eso es todo el mundo según Dios, por cuanto todos pecaron. Y todos es todos, esa es la opinión de Dios. Por lo tanto, todos están enemistados con Dios. Y de ahí lo importante de predicar este anuncio. De ahí el por qué tanto Jesús como los apóstoles y sobre todo el apóstol Pablo dieron sus vidas para proclamar este mensaje. Porque aquí lo importante no es tanto que Dios salve a los hombres de los problemas que hay dentro de este mundo, que Dios puede hacerlo. No, lo importante es que Dios te pueda salvar a través de la muerte de Jesucristo de su misma ira, porque Dios es un Dios juez justo. Y por lo tanto esto es lo importante de predicar este anuncio. Así que en palabras sencillas, hermano, Cristo vino a este mundo no para hacernos campeones exitosos aquí en la tierra. Él no vino aquí para solucionarnos todos nuestros problemas materiales, para solucionarnos todos nuestros problemas relacionales, personales que tenemos. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar nuestras almas. O sea, Cristo en la cruz del Calvario, Él sufrió el castigo que todos nosotros merecíamos por causa de cada uno de nuestros pecados, para después dar de pura gracia por medio de la fe las bendiciones que Él sí merece a causa de su perfecta obediencia. ¿Te das cuenta? Este es el evangelio. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es necesario creer, pero es por gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que este es el anuncio del evangelio. Hay salvación en Cristo Jesús. En otras palabras, es como si hubiera habido un cambio de expediente. Nuestro expediente, nuestra carta de decretos nos era contraria, nos decía César violó en incontables veces la ley de Dios, culpable. Pero ¿qué hizo Dios? Cambió el expediente de Jesús, que vivió una vida perfecta y lo puso ahí, no solamente en mi vida, sino en la vida de todos aquellos que han depositado su fe en ese evangelio, en ese mensaje, y ahora los ve, ¿cómo? Limpios, puros, santos. Dice el apóstol Pedro, el justo murió por los injustos para llevarlos ¿a quién? A Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Así que si ustedes de estos de los que han comprado la mentira de que el cristianismo es igual a todas las religiones llevan a Dios, no, según la Biblia nos dice que no, según el Pablo bíblico, según el Jesús bíblico nos dice que no, que hay un solo camino
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Jesús de una manera clara y directa dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, y esa palabra en el griego significa lo mismo que en español, nadie va al Padre si no es a través del sacrificio de Jesús. Y Pablo está diciendo que aunque muchos dicen que muchos caminos llegan a Dios, Pablo está diciendo, no es así. El cristianismo es el único camino que lleva a la cruz, que lleva a Dios. Por lo tanto, es la gracia de Dios y es solo Dios quien se lleva la honra y la gloria. Así que, una vez más, según Pablo, nadie puede llegar a ser cristiano a menos que abrace por la fe lo que Cristo hizo a favor de pecadores a través de su vida, a través de su muerte y sobre todo a través de su resurrección. Porque la resurrección evidencia, prueba de manera contundente que ciertamente Jesús dijo quien dijo ser. Él dijo, yo soy la resurrección, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, Jesús muere públicamente. Toda una nación judía lo vio. Todo un imperio romano lo vio. Fueron muchos los que vieron la muerte de Jesús. Y fueron muchos también los que vieron la resurrección de Jesús. Vieron a Jesús volver a la vida. Y eso, hermanos, nos garantiza que también nosotros vamos a resucitar. Nos garantiza todo lo que Jesús enseñó. Todo lo que Jesús dijo. Todo eso se va a cumplir tarde o temprano. ¿Por qué? Porque si ya Jesús, estando muerto, resucitó, o sea que puede haber algo imposible para Jesús de hacer. O sea, Jesús dijo que toda potestad le había sido dada a él. Él dijo, yo pongo mi vida y la quito. ¿Quién tiene esa capacidad de decidir, yo quiero nacer, yo quiero existir en el vientre de esta mujer y nacer? Y yo decido cuándo muero. Nadie, ¿verdad? Solamente Dios es capaz de hacer eso. Ahora, escuche con atención los siguientes versículos, porque Pablo va a pasar a decir que la resurrección de Cristo es un hecho, es un evento, es un acontecimiento incuestionable. O sea, sucedió. Escuche lo que dice Pablo. Después de decir, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día, él pasa a decir lo siguiente en el versículo 5, y que apareció a Pedro, o a Cefas, como él quiera llamar. Ok, como ya hemos dicho anteriormente, hermanos, en cualquier tribunal humano en el que se está juzgando a cualquier caso, bueno, el testimonio de los testigos oculares es de suprema importancia, vale mucho. Y sobre todo cuando se puede comprobar que estos testigos oculares son personas con un sano equilibrio mental, son personas con una integridad ya probada y además cuyo testimonio de ellos se puede corroborar con otros testimonios. Ahora, este testimonio se va a fortalecer más, se va a hacer cada vez más fuerte, más claro, más contundente, cuando vemos que tales personas están dispuestas inclusive a padecer toda clase de sufrimiento. No importa que yo tenga que dar mi vida. O sea, si es necesario dar mi vida, yo sigo dando testimonio de que Jesús resucitó. Entonces, un testimonio así en un tribunal humano es contundente, rápidamente gana, ¿verdad? Claro que sí. Y sobre todo, si a esto le añadimos que la tumba de Jesús quedó vacía. O sea, a pesar de que estaba fuertemente custodiada por soldados romanos, eso es como decir que pusieron, no sé, una cuadrilla ahí del ejército militar aquí en Estados Unidos en nuestros días. O sea, en aquel entonces, recuerde que el imperio más fuerte del mundo eran los romanos. Bueno, estaba vacía la tumba. ¿Cómo le hicieron los discípulos que antes de recibir el denuedo, el dunamis, el poder de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo, ellos eran unos temerosos, eran unos cobardes? Entonces, cuando tú ves que el cuerpo de Jesús ya no es, nadie lo encontró, ¿y cómo lo iban a encontrar si él resucitó y ascendió al cielo? Bueno, esto hace más fuerte el que el tribunal falle por el veredicto a favor del hecho incuestionable de que Cristo resucitó. Bueno, Pablo va a llevarnos de una manera implícita, por así decirlo, de una manera a una sala de un tribunal. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo? Bueno, es como si nos dijera, vamos a juzgar el caso de la resurrección de Cristo. Y va a llamar él a sus testigos oculares. Ya lo hizo, ya dijo ahí Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Pensemos en lo siguiente acerca del apóstol Pedro. Porque no existe una razón lógica para poder explicar ese cambio tan notable que surgió en la vida del apóstol Pedro. O sea, si tú lees los últimos capítulos de los evangelios, que son los primeros libros del Nuevo Testamento, vamos a encontrar a un Pedro ya en el tiempo final de la vida de Jesús, donde Jesús está diciendo es necesario que yo muera, es necesario que yo padezca. Vamos a encontrar a un Pedro
aparentemente valiente. No, yo contigo hasta la muerte, Jesús. Pero cuando empezó a ver que las cosas estaban poniendo negras, él empezó a temer. Él se llenó de miedo. Inclusive la Biblia nos dice que él negó 3 veces al Señor. ¿Por qué, hermanos? O sea, humanamente él empezó a temer. O sea que llega un momento inclusive que cuando ya ve que Jesús muere, él regresó a su oficio antiguo, regresó a la pesca. Sí, yo digo, ya hasta aquí llegó todo esto de que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Ciertamente no fue así. Sin embargo, uno llega al libro de los Hechos y llegamos al capítulo 2, cuando Dios cumple la promesa que había hecho siglos atrás a través de sus profetas del Antiguo Testamento y derrama el Espíritu Santo, y entonces encontramos a un Pedro lleno de valentía, lleno de nuevo, lleno de convicción. ¿Y qué hace? Con coraje, con valentía, predica el Evangelio. Jesús les había dicho, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. No se muevan, necesitan coraje de lo alto. Porque esto de predicar el Evangelio te vas a echar al mundo encima y a Satanás. Son los enemigos del Evangelio. Por lo tanto, no se muevan, porque van a ser investidos de un poder. Entonces sí, salgan a predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿qué ocurrió en la vida de Pedro? Este hombre lleno de miedo, este hombre que regresó a su antiguo oficio, ¿qué fue lo que sucedió? Pablo nos dice, vio a Jesús resucitado. Él vio cuando Jesús fue crucificado y cuando él murió. Vio su cuerpo inerte, sin vida, pero también volvió a ver el cuerpo de Jesús lleno de vida. Eso fue lo que cambió en la vida de Pedro. Y bueno, Pablo lo que hace en estos versículos 5 al 10 para demostrar que la resurrección de Cristo no es solamente una parte fundamental del cristianismo, sino sobre todo es un hecho incuestionable, pues él se esfuerza a traer estos testigos oculares. Es como decir, piensen en esto, Pedro. Pero no solamente Pedro, después se le apareció a los 12, al resto de los apóstoles. ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, antes de hablar de ellos, a través de toda la historia no han faltado personas que han querido rechazar el testimonio público de los apóstoles diciendo, ellos mismos se robaron el cuerpo de Cristo. Por eso ya después salieron a proclamar que Cristo resucitó, pero ellos mismos escondieron el cuerpo muerto de Cristo. Bueno, de acuerdo con las evidencias que Pablo nos está dando aquí y que la Biblia nos da, esa difamación no encaja con los hechos reales. Porque, pregunta, ¿cómo es posible que un grupo de hombres temerosos, al igual que Pedro, hombres totalmente desalentados que cuando arrestaron a Jesús salieron huyendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos, al ver la muerte de su maestro, pudieran ellos tener las agallas para ir a enfrentar a esos soldados que estaban custodiando la tumba de Jesús? O sea, eso no encaja, no. O sea, vamos a ir contra estos soldados romanos y los vamos a derrotar y de alguna manera nos vamos a robar el cuerpo de Cristo y así lo hacemos desaparecer y empezamos a decir que Cristo resucitó. Bueno, por otra parte, hermano, lo que también no encaja son las altas normas morales que tanto Cristo como los apóstoles predicaron y además vivieron. O sea, eran personas que realmente se apartaron del mundo, personas piadosas, gente inclusive que no fue cristiana podían dar testimonio acerca de ello. Entonces, todas estas cosas no encajan y ni tampoco se puede explicar, o sea, ¿cómo es posible que todos estos hombres mantuvieran esta mentira? ¿Cuál mentira? De que, como dicen, no, estos mismos apóstoles se robaron el cuerpo de Jesús. O sea, ¿cómo es posible que ellos iban a tener esta falsedad hasta el último día de sus días, sobre todo tomando en cuenta que todos ellos, con la excepción del apóstol Juan, todos ellos murieron martirizados? ¿De verdad tú vas a permitir que te martiricen por un engaño, por una mentira? No, o sea, eso es imposible. Por lo tanto, es como si Pablo decía, ¿cómo explicamos eso? No se puede explicar. Ahora, Pablo va a pasar a decir que Jesús no solamente se le apareció a Pedro, no solamente se le apareció al resto de los 12, sino también se le apareció a más de 500 hermanos. Versículo 6. Después de esto apareció a más de 500 hermanos a la vez. A la vez, nota ahí eso. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Así que si quieren vayan a preguntarles. O sea, cuando Pablo escribe esto, Pablo les dice a los que estaban dudando, dice, hay muchos en los cuales Jesús se les apareció que todavía viven aún. Vayan a preguntarles. Hay algunos que se atreven a decir que todos ellos alucinaron. O sea, todos los que en la Biblia testificaron que Jesús resucitó, dicen, lo más seguro que tuvieron una alucinación. Bueno, según la psicología, según la ciencia, según la medicina, una persona puede tener una alucinación en un momento dado, pero es imposible que una masa de personas alucinen todos al mismo tiempo, en el periodo en que se dio todo esto. Eso es imposible.
Así que estos más de 500 hermanos no tuvieron alucinaciones, no fueron cosas que vieron, no se la fumaron. No, ellos vieron a Jesús, porque Jesús de manera intencional se les apareció a ellos a la vez. ¿Con qué propósito? Para que vayan y den testimonio de que yo resucité. Y si yo resucité, eso prueba que todo lo que yo digo es veraz. Todo lo que yo enseñé es cierto. Por lo tanto, vayan y prediquen el evangelio. Ahora, Pablo nos va a decir, no solamente se le apareció a Pedro, no solamente al resto de los 12 apóstoles, no solamente a los más de 500 hermanos a la vez, sino que dice el versículo 7 que se le apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Pues el hermano de Jesús. ¿Cómo sabe usted eso? Bueno, Gálatas 1:18, escucha lo que dice Pablo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, lo importante del testimonio de Jacobo es que durante toda la vida terrenal de Jesús, él no creyó en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Escucha lo que dice Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, entre ellos Jacobo, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiestas al mundo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Así que Jacobo durante toda la vida terrenal de Jesús no creyó en Jesús. Sin embargo, Jacobo se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué pasó? Jacobo vio a Jesús resucitado. O sea, él vio cuando murió, él vio a su madre María llorar a Jesús y Jesús se le aparece a él y dice, aquí estoy, Jacobo. Viste que me quitaron la vida, ¿verdad? ¿Cómo un muerto puede volver a vivir? Solamente a menos que Dios haga algo sobrenatural. Esto te evidencia que yo soy lo que dije ser. Soy el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Así es que esto fue lo que cambió en la vida de Jacobo. O sea, eso lo cambió todo, ¿verdad? O sea, ver a Jesús resucitado. Imagínate que alguno de tus muertos, de repente Dios lo resucitara y vinieran aquí a la vida y nos dijeran, sí, Dios es real. Yo te aseguro que tú te convences. Mi pariente más reciente que murió es mi madre. Que mi mamá volviera, todos mis sobrinos que no están en los caminos del Señor se arrepentirían. Porque aunque ellos no vieron de manera ocular la muerte del cuerpo de mi madre en un ataúd y que la enterraron, pero ellos sí vieron por videos o por fotos que eso fue así. Bueno, lo mismo le pasó a Jacobo y al resto de todas las personas que ya nombramos. ¿Te das cuenta? Bueno, uno de los testimonios más contundentes, sin duda alguna, va a ser la misma vida del apóstol Pablo. Saulo de Tarso. Bueno, ¿qué pasó con ese hombre que perseguía a la iglesia, que proclamaba el evangelio de este Jesús? Este Jesús que resucitó, que ya había ascendido, ¿verdad? Y la iglesia, juntamente con Pedro y todos los demás, empiezan a predicar el evangelio. Pablo empieza a perseguir a esto y dice, esto no viene de Dios, hay que acabarlo, hay que eliminarlo. Y empieza a seguir para maltratar, para perjudicar a la iglesia. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ahora la encontramos predicando este evangelio? Pablo dice, porque se me apareció a mí Jesús. Eso me hizo cambiar a mí. Escucha lo que dice el versículo 8. Dice ahí, y al último de todos, como un abortivo, como alguien que nadie quiere, las mujeres que quieren abortar, ¿verdad? O que abortan inclusive, ¿qué hacen con esos niños abortados? Pues los entierran, los desechan, ¿verdad? Como a un abortivo me apareció a mí. O sea, note que Pablo no dice ahí que tuvo una visión, dice se me apareció. Literalmente se me apareció a mí. Dice el versículo 9, porque yo, el más pequeño, esto es lo que pasa cuando tú estás bien lleno del Espíritu Santo. Empiezas a verte como lo que eres. Aunque delante de los ojos dices, no, este es el más pequeño, este es el menos santo, este es el más pecador. No, Pablo, esto es todo lo contrario. Pero parte del fruto del Espíritu Santo es que tú eres humilde, manso, ¿verdad? Y Pablo, una vez más, como un abortivo, y dice ahí, yo, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, se me apareció a mí. Bueno, el libro de los Hechos, hermano, nos va a decir que el apóstol Pablo forzaba a los cristianos a maldecir a Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 3. Pablo contando su testimonio, dice, mas yo yendo por el camino aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, dice, y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora escucha lo que dice el versículo 20.
justo después de que Pablo termina de narrar esta aparición de Jesús, dice ahí el versículo 20, enseguida, después de la aparición, o sea, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Cristo. Yo sé que Jesús le dijo, ok, ve para un lugar, y le dio indicaciones, pero una vez que cumplió todas esas indicaciones, que recobró la vista porque la había perdido, enseguida, después de eso, o sea, ya es tiempo de que salgas a predicar el evangelio. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Wow, ¿qué le sucedió a este Saulo de Tarso? O sea, que acérrimamente quería destruir a la iglesia de Cristo y ahora lo encontramos evangelizando. De hecho, yo creo, me atrevo a decir que Pablo es el misionero más grande que ha tenido la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo, al igual que el resto de los testigos oculares que ya mencionamos, vio a Jesús resucitado. Y bueno, como si Pablo le dijera a estos miembros que estaban dudando de la resurrección de los muertos, no de Cristo, pero es necesario que ponga este fundamento porque una cosa está conectada con la otra. Pablo es como si les dijera, aquí están las evidencias de la resurrección de Cristo. Yo sé que ustedes ven esto y lo aceptan como bueno y válido. Sin embargo, ¿por qué niegan la doctrina de la resurrección de los muertos? Ahora, Pablo lo que va a hacer ahora es hacerles ver su inconsistencia en el versículo 12 al 19. O sea, va a hablar de las implicaciones de negar la resurrección de los muertos. Hay implicaciones. Y el proceso de argumento que Pablo va a estar llevando aquí es que si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues seremos los más dignos de lástima. Sin embargo, o sea, es como si Pablo dijera, les acabo de probar con evidencias contundentes que Cristo en verdad resucitó. Por lo tanto, si hay resurrección, o si hubo resurrección de Cristo, también hay resurrección de muertos, versículos 2 y 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque ahí está. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco ¿qué? Cristo resucitó. La pregunta es, ¿cuáles serían las implicaciones, hermanos, si nosotros negáramos la resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que implicaría que esto fuera así? Bueno, en primer lugar, Pablo va a decir que predicar el evangelio no tendría sentido, no tendría ningún valor. O sea, ¿para qué creer en este mensaje si al final de cuentas Jesús no resucitó? Eso prueba que era una mentira, que Jesús fue un farsante, un charlatán. Eso es lo primero que tendría que implicar. Versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también ¿qué? Nuestra fe. ¿Por qué? Porque una cosa está conectada con la otra, hermano. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, ni el cristianismo, ni las restricciones que nosotros hacemos en nuestra vida valen de nada. No sirven. O sea, más bien nosotros deberíamos de estar comiendo y bebiendo. O sea, vive la vida como te place. Al final de cuentas, no hay resurrección de muertos. Sigue adelante. ¿Estás perdiendo tu tiempo en qué? ¿En predicar el evangelio? ¿En creer que verdaderamente Cristo es tu Salvador? ¿Te das cuenta? Versículo 15. Dice ahí Pablo, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, yo no sé cuántos de ustedes aquí, hermanos, se han dado a la tarea de leer todo el Nuevo Testamento. Bueno, si tú eres de esas personas que han leído el Nuevo Testamento, aún de una manera superficial, al ahí se va, sin estar exhaustivamente indagando acerca de todo lo que hay, todos esos principios, todas esas cosas que hay en el Nuevo Testamento, tú rápidamente te vas a dar cuenta, hermanos, al leer el Nuevo Testamento de manera superficial, que este Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros, no fueron escritos por un grupo de personas charlatanas. No fue escrito por personas enloquecidas. No, tú te vas a dar cuenta que eran personas con un saludable equilibrio mental. O sea, que razonaban bien. Entonces, uno no puede decir, no, es que eran unos locos y que empezaron a escribir estas cosas. No, uno no puede concluir esto, hermano. Así que estos apóstoles no mintieron. Ese es el punto del apóstol Pablo. Tú y yo no tenemos razones para decir, no, todos estos escritos son una mentira. No, es todo lo contrario. Todos estos escritos señalan y nos hacen creer que verdaderamente Cristo resucitó. Como bien señala John MacArthur, este espíritu que los apóstoles, que los discípulos de Jesús manifestaron, un espíritu de sufrimiento, de sacrificio, no es la clase de material en el cual están hechos los charlatanes, los desquiciados. No. O sea, todos los discípulos de Jesús del primer siglo
Sobre todo los apóstoles estuvieron dispuestos inclusive a dar su vida. Ahora, si Cristo no resucitó, pues no habría la posibilidad alguna de salvación para nadie. O sea, no solamente predicar el evangelio es en vano, esa sería una implicación, sino otra implicación, si Cristo no resucitó, es que no habría salvación para nadie. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Porque Pablo dijo, el mensaje del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, pero también decía la escritura que iba a resucitar al tercer día. Y si no resucitó, es evidencia de que el sacrificio de Jesús no satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios lo dejó en la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero Jesús resucitó. La muerte no lo pudo retener porque no había pecado en él. No había cómo retenerlo. Y por eso Dios lo resucitó. Así es que dice ahí Pablo, si suponemos que Cristo no resucitó, ustedes están todavía en pecados. No hay salvación para nadie. Y entonces, dice Pablo, también los que durmieron, los que ya murieron en Cristo Jesús, ya aparecieron. O sea, estas personas que tenían esa esperanza en Jesús y que murieron por Jesús, fue en vano, dice Pablo. De nada les va a servir, de nada les sirvió haber sacrificado toda su vida, porque Jesús no resucitó. Y por eso es que Pablo dice, si eso fue así, nosotros los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima de todo el planeta. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si lo único que Cristo puede hacer por nosotros en esta vida es darnos esperanza y vivir bien, decentemente, y eso es todo, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Según Pablo, o sea, no había nadie más digno de lástima que nosotros los cristianos. Si Cristo nos resucitó, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que Él resucitó y eso hace toda la diferencia. Versículo 30. Aquí va a hablar Pablo de otra implicación. Si Cristo no resucitó, pues las consecuencias, la repercusión está predicando el evangelio, pues la estamos sufriendo en vano. Los peligros los cuales nos exponemos cuando vamos a las ciudades a predicar el evangelio, pues es en vano. Versículo 30, escucha lo que dice. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora por predicar el evangelio? Los judíos nos persiguen. Los griegos que no aceptan el evangelio, muchos de ellos también nos persiguen. O sea, ¿por qué nos estamos exponiendo al peligro a todo momento? Versículo 31. Les aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, todos los días yo pongo mi vida en peligro. Y aquí estoy. Si Cristo verdaderamente no resucitó, pues estoy perdiendo mi tiempo, estoy poniendo mi vida en peligro en vano. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, se puede estar refiriendo a personas que como fieras peleaban contra Pablo, o inclusive a fieras, animales salvajes en aquel entonces. Quizás había coyotes, quizás había osos, qué sé yo, víboras, lo que sea. O sea, Pablo está diciendo, si yo peleé contra fieras, sea lo que sea, ¿de qué me aprovechó? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. ¿Te das cuenta? Si Cristo no resucitó, una de las implicaciones también sería que en vano estamos sufriendo las terribles consecuencias de ser seguidor de alguien que dijo que él era la resurrección y la vida. O sea, y al final de cuentas un farsante. En vano, dice Pablo, he sufrido un sinfín de azotes, en vano he sufrido los muchos encarcelamientos, en vano he padecido 3 veces naufragio en alta mar por ir a predicar el evangelio, en vano he experimentado mucha fatiga y muchos desvelos, en vano he padecido de hambre y de sed y de mucho frío, y además en vano he puesto mi vida en peligro para pelear contra las fieras que me salen por el camino. Todo ha sido en vano. Así que sí, ciertamente los muertos no vuelven a la vida. Todo esto que estamos sufriendo es en vano. Ahora los siguientes versículos nos van a hablar de que Cristo resucitó, y esto, como ya hemos dicho, cambia todo el panorama de una manera total. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, Pablo va a decir, esto garantiza tu resurrección. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a volver a vivir. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él es el anticipo, él fue el primero para decirnos Dios, así como Cristo resucitó, el resto va a resucitar. Y dice Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, ¿verdad? También por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos que serán vivificados, todos resucitarán.
Y esas son las noticias más buenas y más extraordinarias que alguien puede escuchar aquí en este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque todos, según Pablo, todos fuimos afectados por la caída de Adán. Todos hemos participado de esa rebelión de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, contra Dios, queriendo llevar a cabo nuestros propios deseos, vivir para nuestra propia voluntad y no vivir para la voluntad de Dios. Así que también todos los que han creído en Cristo, dice Pablo, también van a resucitar, también van a experimentar o van a participar de esa resurrección. De la misma manera como un hombre participa de la rebeldía, de la naturaleza, vamos a ponerlo mejor así, de Adán, de la misma manera, así, todos aquellos que creen en Jesús van a participar de la resurrección de vida. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué los cristianos vamos a resucitar para vida eterna? Porque ante el tribunal de Dios ya no existe ningún expediente que nos culpe. No, justificados pues por la fe tenemos paz ante el tribunal de Dios. O sea, es por eso que vamos a resucitar para la vida eterna. Ya no tenemos cuentas pendientes ante ese tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque ese Jesús que resucitó pagó por cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahora Dios nos recibe. Mire, cuando usted le dan un anticipo de algo, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un carro y te piden un down payment, un anticipo, ¿verdad? Básicamente le estás diciendo, lo demás viene en pagos, pero viene. Si eres un comprador íntegro y que sabes pagar tus deudas, vas a pagar, ¿verdad? Bueno, algo así nos está diciendo Pablo. O sea, la resurrección de Jesús es el anticipo. Ya sucedió. Dios se va a encargar de que todos ustedes también resuciten. O sea, es una garantía. Nosotros vamos a ser levantados de los muertos. Yo sé que todos los que han existido en este planeta van a ser levantados, ¿verdad? Pero unos para condenación y otros para vida eterna. Así que básicamente es lo que Pablo nos está diciendo. Como todos fuimos afectados en la caída de Adán, en Adán todos mueren porque todos participamos de esa rebelión contra Dios, así también todos los que han creído en Cristo participan de la resurrección de vida. Ahora, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo es que vamos a resucitar para vida eterna nosotros los cristianos? Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 25. Porque es preciso, no sé si estoy ahí. Creo que es ahí. Ahí me. Versículo 25. Porque es preciso que reine. ¿Quién, hermano? Hasta que él haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el posterior enemigo que será destruido. Es que aquí se me borra, se me está brincando ahí. Ahí mero. Gracias. La pantalla que me está fallando. Dice ahí Pablo, porque es preciso que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el posterior enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí, hermano? Bueno, según la Biblia, yo no sé si tú sabías, yo creo que sí sabías, si eres cristiano. Tú antes eras un enemigo de Dios. Dice Pablo, si siendo enemigo de Dios, Cristo murió por nosotros, cuando éramos enemigos, bueno, tú y yo éramos, antes de convertirnos al Señor, enemigos de Dios. Éramos enemigos. Por lo tanto, cuando Pablo dice ahí que es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies. Hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio y que Cristo los conquiste, los recupere. Por lo tanto, Pablo está diciendo, una vez que todos se hayan salvado, donde ya Jesús diga, este ya es el tiempo final, hasta aquí llegó la salvación. Una vez que esto suceda, va a llegar un momento en que el postrer enemigo, que es la muerte, será destruido. Ya no va a haber más muerte, está diciendo Pablo. La pregunta es, ¿cuándo será destruida la muerte? Bueno, una vez que todos sean resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación. Y una vez que eso suceda, la muerte será destruida. Wow. O sea, no más muerte. En el reino de Jesús no va a haber más muerte. Nadie se va a morir ya. Vida eterna para todos. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a ser nuestros cuerpos resucitados? ¿Cómo va a ser el aspecto, la fisiología, la naturaleza de esos cuerpos resucitados? Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo dice, necio, lo que tú sembraste no se vivifica, si no muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Pablo lo que está haciendo aquí es utilizar la figura de una semilla para ilustrar la transformación que nuestros cuerpos terrenales van a experimentar cuando seamos resucitados. O sea, en palabras sencillas, una semilla, hermanos, no fructifica menos que se pudra, que se muera, ¿verdad? O sea, tú, si alguna vez has sembrado un árbol, tú tiras la semilla y esa semilla se mira bonita, ¿verdad?
Pero llega un momento en que empieza a podrirse, empieza a hacerse feíta. Y huele hasta a veces mal. Bueno, dice Pablo lo mismo. Sus cuerpos terrenales tienen que regresar al polvo y se van a podrir, se van a morir. Pero después de eso, ¿qué va a pasar? Va a haber una transformación. Los únicos que no van a experimentar eso son aquellos que sean arrebatados juntamente con Jesús. Pero todos aquellos que nos encuentre Jesús ya muertos, oirán la voz de quién, de Jesús. Jesús dijo, los muertos oirán mi voz y se levantarán. Y él nos dio así como ¿cómo se le dice? Un trailer, un vistazo, un ejemplo. Vean a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Ya el cuerpo de él estaba descompuesto, ya apestaba. Y Jesús ahí estaba mostrando su poder. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo de alguna manera, hermano. Dice el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitarán, ¿qué? En corrupción. O sea, nuestros cuerpos van a ser como semillas sembradas en la tierra, dice Pablo, pero no se van a quedar ahí por siempre. No va a llegar un momento en que sí se va a volver todo corrupción, pero van a resucitar en incorrupción. Y wow, qué transformación la de nuestros cuerpos que van a tener. Yo no sé tú, pero hoy en día, si hay algo que está haciendo la tecnología, es cambiarle el físico a las personas que están envejeciendo, a las personas que tienen cuerpos anchos por comer mucho, a las personas que se están arrugando, usan botox, otras usan la cirugía plástica. Bueno, déjame decirte, en aquel día, hermanos, nuestros cuerpos van a experimentar una transformación tan increíble que nuestros cuerpos se van a volver increíbles. O sea, vamos a hacer los mismos cuerpos, pero todas esas arrugas que ahorita tienes, todas esas libritas quizás de más que ahorita tienes, porque en aquel día todos vamos a tener la llenura del Espíritu Santo y vamos a tener dominio propio. ¿Para qué? Para nosotros no mal usar nuestro cuerpo. Bueno, todas esas cosas van a desaparecer. Todas esas estrías que las mujeres tienen por los embarazos, que a veces les molestan, van a desaparecer según el apóstol Pablo. Dice Pablo en el versículo 43, y esto es algo que me encanta meditar en ellos, dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en ¿qué? En poder. La muerte le quita a cualquier ser humano, por muy valiente que sea, su gloria, su dignidad y toda su valentía. O sea, no importa que una persona no cristiana haya acumulado títulos, haya acumulado en su cuenta bancaria una fortuna en dólares. No importa, hermanos, que una persona haya obtenido mucho éxito. Cuando llega a la tumba, de todo es despojado. Lo único que queda es un cadáver. O sea, la muerte, que dice Pablo que va a ser destruida después de que todos hayamos resucitado, esa muerte viene intimida a cualquier ser humano. Cuando estamos sintiéndonos bien, nadie le teme a la muerte. Sobre todo cuando estás en tus días de juventud, con ese vigor, ¿verdad? Que puedes hacer muchas cosas. Pero que cuando la muerte te empieza a mandar algunas señales, sobre todo cuando ya estás viejo, que de repente un dolorcito aquí en el pecho o un mal diagnóstico dado por el doctor, entonces sí ya le empezamos a temer a la muerte. Mientras tanto no. Bueno, para el cristiano es algo totalmente diferente. Para el cristiano no le tememos ya a la muerte. De hecho, Pablo más adelante va a decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? O sea, ya no te temo muerte, porque Cristo ya te venció. Tú no vas a poder retenerme muerte. No, no, no. Jesús me va a resucitar, me va a dar vida eterna. Y entonces como si Pablo estuviera diciendo, ustedes cristianos no deben de temer a la muerte, porque se siembra en deshonra. O sea, tenemos este cuerpo que muchas veces deshonra a Dios, pero vamos a resucitar en gloria. Y dice, se siembra en debilidad y resucitaremos ¿en qué? En poder. Wow. Jesús en Mateo 13:36 dijo lo siguiente. Escucha, los justos, ¿quiénes son los justos delante de Dios? Los justificados por Cristo, no justos por sus propios méritos, ¿ok? No. Los que creyeron en el Evangelio, esos que yo voy a resucitar para vida eterna, dice Jesús, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¡Qué gloria! Como el sol. Mira la gloria del sol. Dice, si es Lewis, un teólogo antiguo de allá de Europa, que si no fuera porque el Espíritu Santo va a estar en nosotros por la gloria que vamos a tener todos nos adoraríamos unos a otros. O sea, si llegamos con un cuerpo como el que tenemos, por ver la gloria que vamos a experimentar allá, nos adoraríamos unos a otros. O sea, así de glorioso van a ser nuestros cuerpos. Y dice Pablo ahí, lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esta parte me encanta. ¿De qué? Tú siembras en debilidad, o sea, este cuerpo débil que por estar viviendo en un mundo caído
Sí, uno nace, ¿verdad? Se desarrolla y después ¿qué? Envejece, se descompone. Esto es a lo que Pablo se refiere. Bueno, nuestros cuerpos vamos a resucitar en poder. ¿Cuánta debilidad nosotros hemos sentido en nuestro cuerpo, hermanos? Durante toda nuestra existencia. Pues, o sea, vamos a pensar primero en cuando tú te levantas, duermes, te levantas con un vigor, con energía, pero al pasar el día, tu energía va menguando, ¿verdad? Y empezamos a sentir ya que cansancio físico. Y los que ya estamos bien viejitos, pues no podemos esperar hasta las 8 o 10 de la noche. No, una siestecita a las 4 o las 5 de la tarde para recuperarnos. Bueno, dice Pablo que cuando nosotros recibamos sus cuerpos glorificados, ya no vamos a tener esa debilidad y sobre todo la debilidad cuando nos enfermamos. Yo le decía el sábado pasado y le compartía a mi hermano Juan en el trabajo que tengo un dolor aquí en el estómago, un dolor que he tenido por mucho tiempo, pero con medicina se me iba, pero ha regresado y ha persistido ahí. Bueno, imagínense su dolor. Yo conozco a mi hermana, la mayor, que me dice que los dolores que ella experimenta son terribles. Y algunos de ustedes han experimentado esos dolores. Bueno, Pablo dice ahí, lo que se siembra en debilidad, todos esos cuerpos que pueden sufrir en algún momento de la vida, van a resucitar en poder. O sea, no más cansancio, no más agotamiento, no más enfermedad, no más tristeza, no más dolor. Eso es lo que vamos a experimentar allá en el cielo. Finalmente, ya para ir concluyendo más rápido, escucha lo que dice Pablo en los últimos versículos. Versículo 44. Dice Pablo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tal también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Capítulo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Jesús le dijo a Nicodemo, todo lo que es nacido de carne, carne es. Todo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, todo aquel que no reciba la vida espiritual que Dios da cuando aceptas el sacrificio de Jesús, todo aquel que no reciba esa vida espiritual no puede heredar lo celestial. O sea, ya desde aquí Dios está diciendo, yo quiero darte una nueva vida espiritual, porque lo que es terrenal es terrenal. Y lo que es espiritual es espiritual. Nadie que es de la carne y la sangre puede heredar el reino de Dios. Y la corrupción hereda la incorrupción. Lo que Pablo está diciendo aquí, en pocas palabras, ya resumiendo todos estos versículos, es que nuestro cuerpo que se nos dio para esta vida, o sea, fue para eso. Fue equipado para vivir una vida natural. Sin embargo, cuando nosotros resucitemos, se nos van a dar unos cuerpos que van a estar adaptados para vivir en la vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Dios ya va a reposar sobre nosotros totalmente. Así es que va a haber dominio propio, ya no va a haber más pecado, ya no va a haber más tristeza ni más dolor. ¿Qué es lo que resucita? Lo que significa esto, hermano. Bueno, que en el cielo, en la resurrección, ya no seremos más tentados a seguir los impulsos carnales de nuestro corazón. No más tentación. Yo no sé tú, pero yo tengo tentación todos los días. Y a veces cuando estoy bien consciente de la presencia de Dios, a veces tengo que clamar como Pablo, miserable de mí. Ya no quiero pecar contra ti, Dios. Pero otra vez volví a pecar contra ti. Tú me dices que no devuelva mal por mal y lo volví a hacer. Me ganó el enojo, me la hizo y le contesté mal, no te glorifiqué. Y esto sucede cuando estás en oración con Dios. Pero dice que en ese día ya no vamos a ser tentados a seguir los impulsos de nuestro corazón, porque tendremos cuerpos glorificados. O sea, el Espíritu Santo gobernará de manera completa nuestros corazones. Y bueno, esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Y al parecer, algunos miembros de la iglesia de Corinto no tenían esta esperanza. Que Pablo les dice en el versículo 51 y 53, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento hay un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta para aquellos que ya no creen que se va a tocar la trompeta final. No, sí se va a tocar, dice Pablo. Aquellos que creen que Jesús tarda, no tarda porque
porque Dios se haya olvidado de la promesa. No, más bien que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto dice Pablo, al final de la trompeta, porque se va a tocar la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que envejece, que decae, que se enferma, es necesario que se vista de incorrupción, de un cuerpo glorificado. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, algunos que estén vivos cuando Cristo regrese van a ser arrebatados y transformados, y juntamente todos vamos a sufrir esa transformación de nuestros cuerpos. Y la pregunta es, ya va a aterrizar Pablo, ¿cómo se supone que debemos de vivir a la luz de esta realidad? ¿Cómo debe vivir un cristiano que cree esto? Que Cristo resucitó. Y por consiguiente, si Cristo resucitó, todos los que mueren en Cristo resucitaremos para vida eterna. ¿Cómo es que se supone que yo debo vivir si yo creo esto? Bueno, Pablo nos lo dice ya en su conclusión de su carta. Y lo primero que nos va a decir Pablo, porque son básicamente dos cosas, es que los cristianos podemos encarar, podemos enfrentar el futuro con esperanza a pesar de la realidad de la muerte. O sea, todos vamos a experimentar la muerte. Pero dice Pablo, ustedes pueden encarar ese futuro con esperanza. Escucha lo que dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible, cuando este cuerpo que está decayendo, que está muriendo, que está envejeciendo, se haya vestido de lo incorruptible, del cuerpo glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida, vencida es la muerte en victoria. Wow, como decía, es indudable que la muerte juega un papel en la vida de los incrédulos bien fuerte. O sea, una vez que ellos están sintiendo ya la muerte cerca por una enfermedad, por un cáncer terminal, estas personas empiezan a temerle a la muerte. Pero para nosotros, o sea, no debemos de temer. No, Pablo más bien está diciendo, va a llegar un momento en cuando ustedes mueran y resuciten, van a voltear a su tumba y van a decir, ¡ah! ¡Muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Eso va a ser increíble. Tú tienes que ejercitar tu fe para creer esto cuando llegue ese día. Entonces todo el mundo con júbilo vamos a gritar, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, ¿por qué? Porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Qué glorioso va a ser ese día, ¿no? Cuando veamos que todo esto que estamos predicando y lo cual a veces enseñamos y predicamos y creemos, fue una realidad. Se va a volver glorioso, increíble. Inclusive nos vamos a lamentar. Yo no sé por qué si esto fue real. ¿Por qué no insistí más en predicar el evangelio? Sobre todo a mis familiares, sobre todo a mis hijos, a mis compañeros, a quien apreciaba durante toda la vida. ¿Por qué? Porque en ese día, y dice, ciertamente que no hay más tristeza ni más dolor, ¿verdad? Pero también la Biblia habla de que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y todo lo que hicimos para Él, si fue para su gloria, va a permanecer. Todo aquello que fue hecho con los materiales de heno, de paja, de marea, todo lo que no sirve será quemado. Si bien seremos salvos, dice el apóstol Pablo, pero ¿te imaginas? Va a haber lamentación sin duda alguna antes de que lleguemos ya a ese estado total de alegría, de júbilo. Así que Pablo dice, el versículo 55, ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. La paga del pecado, que es muerte, el aguijón, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios. En ese día, cuando veamos que todo es tu realidad, vamos, gracias a Dios por el nuevo cuerpo, porque si no, hasta nuestros corazones dejarían quizás de latir por la emoción tan grande, el júbilo enorme que vamos a experimentar. Pero es por eso que se nos van a dar cuerpos aptos. Pero vamos a irrumpir en alabanza, en júbilo, dándole gracias a Dios por la victoria que nos dio a través de Cristo Jesús. Así que la muerte no debe de aterrorizar a un cristiano. Que se aterroricen los demás, pero no nosotros. Por lo tanto, tú que estás aquí sin Cristo y sin esperanza, según Jesús, Él dijo que Él iba a venir ya como juez justo. Y viene para justiciar con una espada en su boca. Eso habla de que viene a destruir ya a sus amigos, a sus enemigos. Ya no va a haber oportunidad para ti. La oportunidad para ti es aquí y ahora, mientras hay vida y esperanza. Y Dios te está diciendo, ven a mí ahora. He aquí la salvación está para ti ahora. He aquí el tiempo aceptable. Ven a mí ahora. No esperes aquel día, porque en aquel día ya no seré tu salvador, seré tu juez implacable.
Si Jesús dijo que Él sería ese juez que vendría a juzgar a los injustos, eso va a ser así, porque la resurrección de Él lo prueba. Y las evidencias están ahí, no puedes durar en la Biblia. No, porque vivieron hombres como todos los que ya mencionamos, que vivieron para predicar este evangelio, aún a pesar de que sus vidas peligraron, sus vidas tuvieron que ser cobradas. Por lo tanto, Jesús está diciendo, yo quiero darte la victoria. Porque estás sin Cristo, sin esperanza, ven a Él, ahora que hay tiempo. Cree en Él, lo único que tienes que hacer es creer en Él. Creer en ese anuncio que te dice que ya Dios hizo algo a favor de todos los pecadores que quieran venir a ser salvos. No te dice ese anuncio que tú tienes que hacer algo, no, lo único que tienes que hacer es venir a Él con fe, creyendo en ese mensaje que te dice que está establecido para el hombre que viva y después muere y ¿qué? El juicio. Es todo lo que tienes que hacer. No, pero si tú supieras mis pecados, no hay vida pecaminosa que la gracia de Dios no pueda cubrir, la misericordia de Dios no pueda borrar. La sangre de Cristo borra todo pecado. No hay excusa. Finalmente, ya con esto recién cierro. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo que nosotros los cristianos debemos de hacer a la luz de estas realidades? Bueno, Pablo nos va a decir, hermanos, que debemos de dedicarnos con empeño a servir a Dios. A la luz de estas realidades de que Cristo resucitó y que vamos a ser resucitados un día, Pablo cierra este capítulo diciendo, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano trabajar para Dios. No es en vano que tú te despojes de tus ofrendas. Y no estoy pidiendo ofrendas, gracias a Dios. Desde que existimos no hemos estado en números rojos, después de 20 y tantos años, creo. No pasamos ni el ofrendeo para no ofender a nadie, para no hacerles inclusive dudar de que estamos aquí por el dinero. Cada vez que tú das para las misiones, cada vez que tú das para que este lugar siga viniendo, Dios lo toma en cuenta. No es en vano. Todo lo que tú puedas hacer para el Señor, dice Pablo, no es en vano. Por lo tanto, sigan firmes y constantes. Tengan la esperanza de que un día Jesús va a regresar por ustedes y los va a llevar a ese lugar donde dijo que se iba para hacer moradas para ustedes, para que estén con Él por los siglos de los siglos. Pero también deben dedicarse con empeño a servir al Señor en el presente. Sean firmes y constantes, creciendo la obra del Señor. Y yo ya siento que lo que estoy haciendo aquí no es suficiente. Y se lo he compartido a algunos de ustedes. Si Dios me dijera, vete mejor a México, lo haría rápidamente. Sí, con temor y todo lo que tú quieras, pero lo haría. Quiero seguir creciendo. O sea, yo me veo como que necesito hacer más. Y yo espero que Dios traiga esa convicción en tu vida, que también te deje ver la necesidad que hay